En este problema se tiene un puente de Wheatstone con R1, R2 y R4 resistencia fija. RTD es la resistencia que cambia con la temperatura. Esta de aquí. Y se tiene también las RLED, las resistencias de la longitud, debido a la longitud de los cables, desde la termoresistencia hasta el puente. Y se usa en este caso una RTD de 3 alambres, 1, 2 y 3. Cada uno de los alambres tiene longitud similar, por lo tanto la resistencia de los alambres se refleja como RLED, iguales entre sí. Entonces se pide aquí, si se elige que R1 sea igual a R4, R1 igual a R4 igual a 108 y R2 igual a 107.79, por lo cual se balancea el puente, o sea que a temperatura de 20 grados se balancea el puente, a 20 grados la resistencia de esto es 0,51 ohms. Entonces habría que calcular el valor de, bueno, se sabe aquí que esta es una, calcular B0, el voltaje aquí. Claro, inicialmente esto está balanceado para temperatura 20 grados. Entonces se pide calcular cuál va a ser el voltaje de salida BO cuando la temperatura cambia de 20 a 40. En 40 grados la resistencia de los cables cambió a 0,54, era 0,51, cambió a 0,54. Cosa que también es un problema, y la resistencia de los alambres también cambia con la temperatura. No cambia tanto como la RTD, pero cambia. Entonces tenemos R1 igual a R4. Si el puente está balanceado, significa que R2, aquí está el punto, ¿cierto?, de medición. Esta corriente, como este voltímetro es de alta impedancia, la corriente es 0, por lo tanto aquí no hay caída de tensión, cambia aquí sí. Por lo tanto, la suma de R2 más RLED tiene que ser igual a la proporción entre R1 y R4, ¿cierto?, para que esto esté balanceado. Entonces, el cociente R1, R4 tiene que ser igual al cociente R2 más RLED dividido por R3 más RLED, donde R3 va a ser igual a R0 factor de 1 más, aquí está igual 20. Y RLED se conoce, y RLED son estos de acá, 0,51. Entonces uno podría encontrar ahí el valor de R3, debido a que conoce la RLED de los cables, conoce el valor de R2, R1, R4, por lo tanto uno puede conocer el valor de R3. Y si conocemos la temperatura, finalmente podemos conocer R0. Si conocemos R0, entonces podemos calcular cuál va a ser el voltaje cuando la temperatura cambia a 40, porque ya tendríamos el modelo de la termoresistencia. Así que podríamos conocer, y conocemos cuánto valen ahora las otras resistencias, así que un cálculo de divisores de tensiones nuevamente para calcular el cambio. Veamos cómo se resolvió acá. Hay otras maneras equivalentes de resolver el problema, pero vamos a ver cómo se resolvió aquí. Aquí está. Claro, aquí se obtuvo el R0 en la primera parte, que es 99,99. Bueno, aquí la primera parte decía que para temperatura 20, R2 más RLED dividido por R2 más R3 más 2 RLED. Esto es ya el divisor de tensión. Esta es una forma menos R4 sobre esto,
R1 igual a R4, temperatura 20 grados, el voltaje es 0, por lo tanto se cumple que la razón de R3 sobre RLED igual, o sea, sobre R2 más R3 más 2 RLED igual a 1 medio. Así que R3 es igual a R2, por lo tanto, conocemos R2, por lo tanto tenemos que la resistencia R3 total era R0 factor de 1 más alfa T, despejamos R0 y nos queda este valor. ¿Y cuánto es el voltaje de 0 cuando la temperatura cambia a 40 grados? Hay que calcular ahora con RLED distinto y la R3 va a ser distinto ahora porque la temperatura es 40, va a cambiar a 115. Por lo tanto, nos va a dar ese voltaje de salida. Reemplazando ahora los nuevos valores de R3, que es esta resistencia variable, los nuevos valores de RLED, manteniendo los valores de R1, R4, y cuál era la otra que se mantenía, la R2. Esas de resistencia no se cambian. Y así nos da finalmente que se obtiene este voltaje.